Hechos 9, empezando en el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como el día estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: y aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. El día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió con él a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envíe pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas se de bajar del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Hemos escuchado lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar que nos ayude a entender en este sermón lo que quiere enseñarnos. Gracias, Padre, que tú eres un Dios de gracia y misericordia, de salvación, que no solamente salvas a los judíos, sino también ya salvas a gentiles también como nosotros.
Damos gracias que ya somos tu pueblo, adoptado tu familia, injertos al árbol. Damos muchas gracias por esta gran salvación que es nuestra y te pedimos que tú nos des el deseo, la oportunidad para compartir esas buenas nuevas con todos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Recordemos que el tema del libro de Hechos es la extensión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos en el poder del Espíritu Santo. Es lo que vemos en todo el libro. Cristo prometiendo el poder del Espíritu a sus apóstoles, después le envió el día de Pentecostés. Vemos la importancia de la evangelización en el poder del Espíritu Santo, de ser un testimonio, de alcanzar a la gente hasta lo último de la tierra. Y pensando más directamente para nosotros hoy en día, ese libro nos enseña que el cristiano hoy en día, tú y yo, deberíamos ser testigos en el poder del Espíritu Santo para ser usados en la extensión de la iglesia de Cristo. Lo que hemos visto hasta este punto en el libro de Hechos es que era solamente por medio de la persecución que los cristianos dejaron a Jerusalén para ir más allá y predicar el evangelio al último de la tierra, como Dios les había mandado. Apenas vimos que Felipe predicó en Samaria, también al eunuco etíope. Y Dios salvó a la gente. Dios mandó el Espíritu sobre los samaritanos también. Ahora en capítulos 10 y 11 veremos el Evangelio abiertamente yendo a los gentiles. Algunos han llamado a esos capítulos el Pentecostés de los gentiles, porque recibieron el mismo Espíritu Santo, así como los judíos en Hechos 2. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo sin tener que convertirse en judíos primero. Pero no era tanto un nuevo Pentecostés, sino ahora es la participación de los gentiles en el mismo Pentecostés, en el mismo poder del Espíritu Santo que los judíos también habían recibido. Así cumpliendo, o lo que Pablo iba a escribir más adelante en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, en esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, esta era una transición difícil. Vamos a ver esto en los siguientes capítulos también. Por un lado, no debería haber sido tan difícil, porque el plan de Dios siempre era alcanzar a los gentiles. Dios había dicho a Abraham que iba a ser una bendición a las naciones. Dios había salvado a gentiles en el Antiguo Testamento también, pero ahora sin duda es diferente, porque ahora los gentiles podían ser salvos sin primero convertirse en judíos, sin estar bajo las leyes ceremoniales y civiles que gobernaban a Israel en el pasado. En ese tema encontramos algo importante para nosotros. No precisamente el problema entre judíos y gentiles, porque somos todos gentiles aquí. Pero podemos tener la misma actitud como los judíos para con otras personas hoy en día también. Hay personas que no queremos alcanzar con el Evangelio. O pensamos que no es posible. O aún entre los cristianos a veces no queremos juntarnos con algunos o queremos siempre criticar a otros grupos. Esta historia es muy importante porque muestra lo que Dios hizo para quitar el prejuicio de parte de Pedro, quitar el favoritismo que él pensaba que era para los judíos y ahora ve a los gentiles entrar a la iglesia. Y por eso tanta repetición en lo que leímos. Lucas nos cuenta lo que pasó con Pedro en Hechos 10. Después Pedro repite lo que pasó con Cornelio y después también los judíos en Hechos 11. Vemos la repetición varias veces la historia y así vemos cuán importante es para la iglesia primitiva. Y el versículo clave de este pasaje es el versículo 34 del capítulo 10. Cuando Pedro dice que Dios no hace acepción de personas. Otra traducción dice, para Dios no hay favoritismos. Porque la palabra aquí, hacer acepción, literalmente significa mostrar favoritismo. Dios no hace eso. Dios no trata a nadie de manera diferente dependiendo de cómo es o cómo actúa. Nosotros tampoco deberíamos. Pero es una parte natural y pecaminosa de ser un ser humano. Pero como cristianos deberíamos aprender que puesto que Dios no hace excepción de personas,
Deberíamos alcanzar a todo tipo de persona con el Evangelio. Así que vemos, en primer lugar, necesitamos estar preparados para alcanzar a todo tipo de gente. Necesitamos estar preparados para alcanzar todo tipo de gente. Dios tiene que preparar a su pueblo para que evangelicemos a todos. Vemos esa historia, mucha preparación de Pedro ante todo. Versículos 32 a 43, el capítulo 9, vemos cómo Dios estaba preparando a Pedro por el poder que le dio para hacer sus milagros. Pedro sanó a un hombre paralítico, pues resucitó a una mujer muerta. También vemos más preparación de parte de Dios porque esos milagros llevaron a Pedro a Jope, un lugar más cercano geográficamente a Cesarea, en donde estaba Cornelio. Y también vemos la preparación de Dios en el último versículo del capítulo 9, porque dice que Pedro se quedó muchos días con Simón el curtidor. Un curtidor trabaja con cuero, con piel. Entonces es una persona que tiene que tocar animales muertos, que eran inmundos, conforme a la ley ceremonial de los judíos. Entonces, generalmente los judíos no tenían nada que ver con personas con trabajos así. Pero aún antes de recibir la visión e ir con Cornelio, Pedro estaba contento de quedarse con este hombre. ¿Cómo? Dios le estaba preparando para lo que quería enseñarle. Pero por supuesto, la preparación más obvia e importante se encuentra en el capítulo 10, con la visión que tuvo Pedro. Leemos empezando en versículo 9 lo que pasó. Pedro subió a la azotea de la casa para orar y le sobrevino un éxtasis. Y vemos en versículo 11 lo que él vio. Vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y Pedro no entendió nada. No entendió para nada lo que Dios quiere decirle. El versículo 17, que estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Pero en este momento preciso llegaron los mensajeros de Cornelio y ya todo iba a ser muy claro para Pedro. Pero pensemos en la visión, en lo que Dios quería enseñar a Pedro, cómo quería preparar a Pedro. En su visión, Pedro vio todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Eso eran animales inmundos conforme a la ley ceremonial de los judíos del Antiguo Testamento. Debido al mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento, los judíos no podían comer animales así. Y por eso, cuando la voz del cielo dijo a Pedro que matara y comiera los animales, dijo que no, que nunca había desobedecido esa ley de Dios. La voz le dijo algo interesante: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro no entendió, pero probablemente debería haber entendido, porque Pedro estaba presente cuando Cristo enseñó sobre el mismo tema, en Marcos 7. Cuando Cristo dijo: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale la letrina. Pues Marcos da su propio comentario. Eso decía: haciendo limpios todos los alimentos. Y recordando que Marcos escribe su evangelio basado en lo que Pedro le dijo, es probable que ese comentario de Marcos fue escrito después de los eventos aquí en Hechos, cuando Pedro por fin entendió lo que Cristo estaba enseñando hace años. Cristo había venido para cumplir la ley ceremonial, la cual apuntaba hacia él. Cristo quería enseñar que su pueblo ya no estaba bajo esa ley, que Cristo estaba mucho más interesado en lo que estaba dentro de sus corazones de lo que estaba dentro de sus estómagos. No tiene que preocuparse por comer o no cierta comida, ya no había comida inmunda. La visión de Pedro le dice lo mismo, pero con la aplicación a la gente, que ya no hay gente inmunda tampoco en cuanto a la ley ceremonial de Dios. Entonces, esta visión preparó a Pedro por lo que iba a suceder.
cuando va con Cornelio y ve a los gentiles salvos sin convertirse en judíos. Pero dice en versículo 28 del capítulo 10 que había aprendido la lección, que Dios le había preparado, porque dice, a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Pedro sí entendió. Eso fue un logro enorme. Esteban había sido matado porque quería mostrar que el templo ya no era necesario. Y ahora Pedro está aprendiendo que tampoco las leyes ceremoniales. Y el problema no era que los judíos pensaban que los gentiles no podían ser salvos. El problema es que pensaban que solamente podían ser salvos convirtiéndose en judíos y siguiendo todas las leyes de un judío. Pero Dios estaba preparando a Pedro para reconocer que no hay nadie común o inmundo en cuanto a las leyes de alimentación, en cuanto a las leyes judías. Le preparó para comer con Cornelio más adelante. Porque un judío no podía comer con un gentil, precisamente por ese problema de la comida, animales limpios o inmundos. La iglesia primitiva nunca iba a estar bien sin resolver este problema, porque no podían tener comunión como hermanos entre judíos y gentiles, pensando que no podían comer juntos. Dios tiene que preparar a Pedro para este paso tan importante en la historia de la iglesia. Pero además de la preparación de Pedro, vemos también la preparación de Cornelio, mostrándonos que Dios no solamente tiene que preparar a su pueblo para alcanzar todo tipo de gente, también Dios tiene que preparar a los que quiere salvar. Leemos de Cornelio empezando en el capítulo 10. Era un centurión. Tenía el mando de 100 soldados romanos. Entonces era un gentil, era un romano. No era un judío. Esa es la clave aquí. Pero inmediatamente nos dice otra cosa también en versículo 2, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay un debate en cuanto a exactamente el estado del corazón de Cornelio antes de su encuentro con Pedro. Pero vemos que era parte de un grupo de personas que eran gentiles, pero que habían empezado a asistir a la sinagoga y seguir algunas costumbres judías, pero no habían sido circuncidados. No se habían convertido en judíos. Y por eso que fueron los judíos, todavía estaban fuera del pueblo de Dios. Y parece que Cornelio no era salvo todavía, porque Dios tenía que mandar a Pedro a predicarle el evangelio. Pero, sin duda, Cornelio estaba buscando a Dios. Y por la descripción aquí, vemos que Dios estaba preparando a Cornelio de antemano para poder escuchar el evangelio y después ser salvo. Cornelio también tuvo una visión, cuando un ángel de Dios habló con él y le dijo que debiera mandar a algunos hombres para buscar a Pedro y traerle a su casa. Lo hizo y leemos lo que pasó después. Hoy en día también Dios prepara a los que quiere salvar. Cualquier persona que está buscando a Dios ha sido preparada por Dios. Porque no es que alguien decide buscar a Dios y después Dios ve eso y decide salvarle, sino que Dios hace toda la obra de buscar a la persona y después salvarle. Entonces, aprendemos primero que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para alcanzar a todo tipo de gente y también que Dios tiene que preparar a los que quiere salvar. Después de estar preparados, también tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer el mandamiento de alcanzar a todo tipo de gente. Pedro aquí recibió la visión, pero estaba perplejo. Pero no sabía lo que significó ni qué hacer. Pero Dios inmediatamente le dio la oportunidad para entender y obedecer. Dice, mientras estaba pensando en la visión, llegaron algunos hombres de parte de Cornelio buscándole. En ese momento el Espíritu le dice, los hombres habían llegado y que debería ir con ellos. Dice, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Y qué hace Pedro? Obedeció. Dice que descendió y habló con los hombres, preguntó la razón por la cual estaban buscando. Ellos le dijeron la visión que tuvo Cornelio y Pedro los hizo entrar y los hospedó. Es impactante. Pedro está empezando a entender porque normalmente un judío hubiera mandado a algunos gentiles que llegaban a su casa a otro lugar para pasar la noche. En esta casa no tenemos personas inmundas aquí. Pero Pedro los hospedó. Pedro estaba empezando a entender
y obedeció. El siguiente día va con ellos. Vemos que Cornelio quiere adorarle, pero Pedro no lo permite. Versículo 27 dice que Pedro entró a la casa. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Eso también es increíble, que un judío entró a la casa de un gentil. Eso no es fácil para Pedro. Tiene que dejar a un lado todas las costumbres, los mandamientos de Dios de toda la vida pasada y entrar a la casa de ese gentil. Pero él obedeció a Dios. Había sido preparado primero y después obedeció. Entra a la casa, predica a todos los que estaban reunidos allí. Explica primero lo que le había pasado y por qué él, un judío, estaba en la casa de un gentil. Después pregunta con él a explicarle lo que le había pasado, por qué le había llamado. Con él le cuenta lo que pasó y lo que ya sabemos. En el siglo 34 leemos que Pedro abrió su boca, empezó a predicar. Y primero dice lo que es la clave del pasaje. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios no hace acepción de personas. Es lo que Pedro ya entendió y por eso obedeció. Y empieza a predicar el evangelio a esos gentiles, no diciendo que deben circuncidarse primero, simplemente que tienen que creer en Cristo. Pero explica que la palabra de Dios había llegado primero a los hijos de Israel, el anuncio del evangelio primero de Jesucristo, Señor de todos. Entonces, Pedro, como siempre, primero predica a Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es Señor, Él es Dios. Versículo 28 testifica que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo para su ministerio. Los apóstoles eran testigos de eso, que Jesús fue matado, colgado en un madero. A veces Pedro se enfoca en la muerte de Cristo y después en su resurrección. Fue levantado por Dios el tercer día, después manifestado a los apóstoles para que fueran testigos, porque fueron mandados a predicar. Dice que Cristo es juez de vivos y muertos, como había sido profetizado, y los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces vemos que Pedro explicó el evangelio de manera muy clara, mostrando a los gentiles lo que necesitaban hacer, creer en Cristo y recibir el perdón de sus pecados. Entonces Pedro había sido preparado y después obedeció y predicó el evangelio a esos gentiles. Nosotros también tenemos que obedecer a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo cuando evangelizamos, que significa en primer lugar predicar a todos, no importa su raza, no importa su situación económica, no importa en dónde vive, no importa si parecen imposibles o muy duros, predicamos a todos. Vemos aquí también que lo que predicamos también es importante. Predicamos el mismo evangelio a todos y no cambiamos nada debido a cómo es la persona o su necesidad o lo que sea. Simplemente obedecemos a Dios y predicamos el evangelio de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y que la creencia en Él es lo que da el perdón de los pecados. También aquí vemos la obediencia de la persona que Dios va a salvar. Dios prepara a su pueblo para evangelizar, tenemos que obedecer. Pero Dios también prepara a quien quiere salvar. Ellos también tienen que obedecer después. Aquí vemos que Cornelio obedeció lo que el ángel le dijo en su visión, obedeció inmediatamente, mandó hombres para buscar a Pedro y pedirle venir a su casa. Y no solamente obedeció a mandar hombres para llevar a Pedro a su casa, sino que juntó a su familia, sus seres queridos, sus amigos más íntimos, para que también escucharan la palabra predicada. Obedeció completamente a Dios. Y eso vemos que fueron salvos. Y por eso entendemos que obedecieron a Dios y respondieron en arrepentimiento y fe. Entonces Dios prepara a su pueblo para que evangelicemos a todos. También prepara a aquellos que quiere salvar. Dios nos usa cuando obedecemos. Y cuando salva a la gente, también ellos tienen que obedecerle y responder al llamado del evangelio. Y cuando eso sucede, podemos esperar los resultados. Esperamos los resultados cuando alcanzamos a todo tipo de gente. En nuestro pasaje vemos dos diferentes tipos de resultados. Vemos la bendición de la salvación, pero también vemos el conflicto que causó en la iglesia. Primero veamos la bendición de la salvación. Pedro predicó a Cristo, como vimos,
dijo que todos que creen en Él pueden tener perdón de sus pecados. Y el versículo 44, que mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos que oían el discurso. Dios los salvó antes de que Pedro terminara su sermón. Dios había preparado a Cornelio y a su casa y los demás que había invitado y los salvó. Y Dios lo hizo de tal manera que nadie podía negarlo. Vemos lo que los judíos que estaban con Pedro estaban muy sorprendidos. Versículo 45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No podía negar lo que Dios había hecho. Dios los había salvado. Dios había mandado su Espíritu sobre ellos, así como lo había hecho sobre los judíos. Dios derramó su Espíritu Santo y salvó a sus gentiles sin que primero se convirtieron en judíos. Por eso Pedro dice en el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los bautizó. Dios había hecho una gran obra soberana para salvar a estos gentiles. Además de este resultado, la bendición, la salvación de los gentiles, vemos también en el siguiente capítulo 11, que es la misma historia, el conflicto que surgió debido a este evento. Capítulo 10 termina con la bendición, la salvación. Lo vemos capítulo 11, que cuando los apóstoles y los judíos en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, dice, los de la circuncisión le confrontaron. ¿Cómo es posible que desobedece a Dios entrando en casa de un gentil y comiste con ellos? Y por un lado, podemos tener su preocupación. Esto era algo nuevo para ellos. Tal vez debían haber entendido, pero no habían estado preparados como Pedro. Y por eso Pedro toma el tiempo, pacientemente, me parece, para explicar todo lo que había sucedido. Versículos 4 a 17, Pedro explica lo que ya hemos estudiado. Y vemos que cuando cuenta la historia, enfatiza su visión, lo que Dios le enseñó, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. También enfatiza que siguió la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también fue derramado sobre los gentiles, así como los apóstoles al principio. Y lo que es más, agrega algo aquí en cuanto a su propio pensamiento. Capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero recordó lo que Cristo había dicho y lo aplicó a esa situación. Y su conclusión era lo que leemos en versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y cuando Pedro explica todo eso, ya no hay problema. Y el versículo 18, que los demás también, dice que callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dieron gracias a Dios, estaban gozosos por lo que Dios había hecho. Aunque sabemos que este mismo problema iba a surgir más adelante también. Aquí parece que todo está bien, pero un grupo iba a formarse que enseñó que los gentiles tenían que seguir todas las reglas de las leyes judías para ser salvos, cosa que vamos a ver resuelta en el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Entonces deberíamos reconocer que cuando hacemos la obra de Dios, cuando somos usados por Dios para alcanzar todo tipo de gente, puede estar conflicto. Específicamente aquí por el contexto, cuando el pueblo de Dios alcanza a todo tipo de gente, cuando evangeliza a todos, invita a todos a la iglesia para escuchar el evangelio y ser salvos, puede causar problemas. Podría suceder con nosotros. Un ejemplo, podríamos ser atacados o malentendidos cuando estamos con otros que tal vez no están en nuestro grupo. O si queremos alcanzar cierto tipo de persona. Por ejemplo, vamos a decir que nosotros tenemos una gran carga para alcanzar a las personas homosexuales. Queremos que vengan a nuestra iglesia para que puedan ser salvos y arrepentirse de sus pecados.
Y puede ser que un día en el futuro tenemos varios homosexuales en la iglesia que están asistiendo y no son salvos todavía. Alguien viene para decir, ¿cómo es posible que personas así están en tu iglesia? Esa es la idea aquí, es la aplicación. Puede haber conflicto, aún entre el pueblo de Dios, cuando estamos en la obra de alcanzar todo tipo de gente. Pero si Dios salvó a nosotros, pues puede salvar a cualquiera también. Entonces tenemos que aprender como cristianos a no hacer acepción de personas, no tener prejuicios. Dios puede hacer su obra en todos, en cualquier tipo de persona. Ante todo, conforme a nuestro contexto, Él puede salvar a todo tipo de persona. Dios puede preparar a cualquiera para obedecerle y recibir su salvación. Y nosotros también queremos que Él nos prepare para que obedezcamos y seamos usados para que Dios haga esta gran obra de la salvación. Puesto que Dios no hace excepción de personas, debemos alcanzar a todo tipo de persona con el Evangelio. Es la aplicación más directa para nosotros en cuanto a nuestro evangelismo. Nunca, nunca deberíamos ver a una persona y pensar, no le voy a evangelizar, por cualquier razón. Porque vive en la calle, porque es homosexual, porque es un político, porque es de diferente raza, o porque pensamos que su corazón es demasiado duro. Nunca, nunca debemos pensar así. Estamos a aprender que Dios puede salvar a cualquier tipo de persona y debemos estar orando que Dios nos dé oportunidades de hablar evangelio con cualquier tipo de persona. Aun si nos cuesta trabajo, aun si preferíamos que tal persona sea juzgada por Dios. Tenemos que cambiar nuestra actitud y pedir a Dios que nos prepare y nos use y orar que Dios salve a esta persona. Quiero ser muy práctico. Honestamente quieres, en tu corazón, no con tu boca, porque yo sé lo que vamos a decir, pero honestamente quieres que la jefa de esa ciudad sea salva, o quieres que sea condenada para siempre por lo que ha hecho en contra de Dios. Honestamente quieres que la directora del metro, con todo lo que sucedió, sea salva, venir a nuestra iglesia, sea una hermana en Cristo aquí entre nosotros. ¿Estarías dispuesto honestamente a tener a esas personas o cualquier otro en nuestra iglesia, evangelizarlos? Ellos vienen a la iglesia, son salvos y ya son nuestros hermanos en Cristo. Que no mostremos ningún favoritismo, ningún prejuicio cuando evangelizamos. La aplicación secundaria aquí puede tener que ver con nuestra relación con otros cristianos. Tampoco deberíamos aislarnos y pensar que Dios solamente está obrando en nuestra iglesia o en nuestra denominación. No es cierto, no es cierto. Que tengamos cuidado con nuestros prejuicios en cuanto a otros que también aman a Dios. Pero no siempre podemos trabajar juntos. Muchas veces las iglesias no pueden estar muy unidas en muchas cosas, pero no son nuestros enemigos. Y debemos tratarlos como hermanos en Cristo y disfrutar la comunión cuando sea posible. Tengamos cuidado, por supuesto, porque sí creemos en la separación bíblica. Sí creemos en guardar la pureza de la iglesia y no juntarnos con todos los que se llaman cristianos. Pero tampoco creemos en aislarnos solamente porque otros cristianos son diferentes que nosotros. Hay una diferencia entre la separación porque pensamos que somos mejores o porque ellos son diferentes, o la separación basada en la doctrina bíblica que no podemos comprometer. Y finalmente, como aplicación, podemos pensar en cómo estar preparados para alcanzar a la gente con el Evangelio. Ya vemos aquí que debemos hacerlo. Debemos estar preparados, debemos obedecer a Dios, pero ¿cómo podemos estar preparados? ¿Cómo es que Dios nos prepara? El énfasis de pasaje está en la oración. Cornelio oraba siempre, estaba orando cuando le vino el ángel. Pedro estaba orando cuando Dios le mandó la visión y después fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, que no dependamos de las circunstancias solamente para ser guiados por Dios, sino que sigamos su palabra y la oración, el Espíritu y la oración. Y después, por supuesto, Dios puede usar las circunstancias, pero solamente cuando estamos en la palabra y orando a Él primero. Puesto que Dios no hace excepción de personas, deberíamos alcanzar a todo tipo de persona
con el Evangelio. Que Dios nos ayude a hacerlo, a ser usados por Él para alcanzar a todo tipo de gente, para que sea salva por la gracia de Dios. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre, que tú nos has salvado a nosotros, viles pecadores, personas que no merecemos nada de ti, pero tú nos alcanzaste. Tú nos buscaste, no por nada nosotros, sino por el amor de tu nombre. Por tu elección, tu decreto eterno, decidiste salvarnos de nuestros pecados. Y te damos gracias. Pero ya viendo lo que tú has hecho en nosotros, ayúdanos a creer que tú hagas lo mismo en todos los demás. Y no solamente en nuestros seres queridos, sino a aquellos que naturalmente odiamos. A aquellos que naturalmente no queremos ver salvos, queremos que sufren por sus pecados en el infierno para siempre. Señor, ayúdanos a tener el deseo de ver salvos también. Estar dispuestos a recibir cualquier persona, cualquier tipo de persona en nuestra iglesia local, para que eso no sea teórico, sino práctico, real. Prepáranos, te pedimos, Señor, para alcanzar todo tipo de gente. Ayúdanos a estar en la oración, en tu palabra, siguiendo la dirección de tu Espíritu Santo, para que podamos ser usados por ti mientras tú vas salvando a tu pueblo. Te pedimos que como iglesia que hagamos eso, que tú traigas a muchas personas aquí con nosotros, no para nuestra jactancia, no porque somos mejores que nadie, no porque no hay otra iglesia, sino porque queremos ser usados y queremos tener una iglesia con todo tipo de personas, ya salvos, arrepentidos y viviendo como familia en Cristo. Te pedimos, Señor, que respondas a nuestras peticiones, porque oramos en el nombre de Cristo.